palabra y quiero que el Señor sea mostrando su gran amor a través de esta predicación. Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estudiar los versos del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Nos ponemos de pie. Vamos a reverenciar al Señor con su palabra. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Siguen conmigo. Y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que los hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Él dice: yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él, en que él dice que permanecen en él. Deben andar como él anduvo. Gracias, Padre de la gloria. Te alabamos y bendecimos en este día, Señor. Te pedimos que tu palabra venga a nuestras vidas a llenarnos, Padre, de sabiduría, de entendimiento, Padre. Que la iluminación de tu palabra, Señor, hoy en día venga a nuestras vidas a conocer los propósitos eternos de gloria que tú tienes para con nosotros. Te entregamos nuestras vidas, Señor, estas vidas que están aquí, estas familias representadas aquí, Señor, para que tu palabra venga a hablarle a nuestros corazones y pueda hacer, bendito Dios, los propósitos conforme a tu voluntad. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que están en esta sala. Que tu presencia venga a morar de una manera absoluta en este lugar. Que nos llenes de tu conocimiento y de tu sabiduría, Padre, para comprender cada día más lo alto, lo ancho y lo profundo de tu gran amor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Pueden sentar. Bueno, bien. Vamos a estudiar un poco acerca de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 6. Y quiero hacer entendiendo un poco, más o menos en contexto, entender que este libro de Juan, estas cartas de Juan, fueron escritas con propósitos muy específicos a las iglesias que él estaba pastoreando en ese momento. Y aquí estaba él trabajando un problema, más que todo de gnosticismo, de las iglesias donde estaban creyendo que la salvación iba a venir más por el conocimiento que por la gracia. Y quiero partir un poco de lo que Primera de Juan 1, que habló el pastor la semana pasada. Primera de Juan capítulo 1, versos 1, establece un fundamento teológico que es desarrollado en estos próximos capítulos que vamos a ver. Vamos a desarrollar el fundamento teológico que Primera de Juan tuvo. El versículo 8 del capítulo 1, 8 y 9 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Yo voy a rescatar un poco la predicación de la semana pasada con el pastor, y es entender cómo Dios nos está haciendo énfasis en una palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál creen ustedes que es esa palabra que acabamos de leer? Podemos participar, porque a ver un poco. Pecado. El pecado es algo que lo hemos o se ha satanizado en la sociedad. Y se ve como es algo malo. Pero se ve de una manera así como que allá.
y esa palabra como que no es muy comercial tampoco para las iglesias. Pero resulta y acontece que si nosotros no estamos claros en la naturaleza del pecado, podemos estar nosotros como cristianos, estar llevando una vida a traspiés, creyendo que estoy haciendo las cosas bien por un comportamiento humano, sin entender la realidad de ese pecado que Dios me está hablando muy claro aquí, específicamente en la carta de Juan, donde está diciendo, o sea, ojo con el pecado. Fíjense, lo nombra muchas veces. Y empieza el verso 1 del capítulo 2 diciendo, hijitos míos, les escribo estas cosas ¿para qué? ¿Para qué nos está escribiendo esas cosas? Para que no pequen. De manera que la realidad del pecado es bien importante. El entender que el pecado que puede morar en mí puede hacer un daño irremediable a nuestras vidas. Juan está haciendo énfasis, dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, para que no pequen. Mire, las marcas, decía aquí en el tema que estoy estudiando, que las marcas de un verdadero creyente se pueden ver en la habilidad de colocar en contraste, y así he llamado esta predicación, aprendiendo a contrastar mi realidad con la verdad de Dios. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Y cómo crees tú que estás obrando? Si muchas veces si la contrastamos con la realidad de la sociedad, de este mundo, uno dice, bueno, yo no soy tan malo. Si se han escuchado esa frase en las bocas de muchos de nosotros, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy mala persona, yo hago esto, yo hago buenas cosas, yo no le hago daño a nadie, ¿ok? Pero la realidad es que la Biblia me dice que todos han pecado y que no hay ni uno bueno. Por allá por el Salmo y muchos versículos. No hay ni uno bueno. Entonces, cuando yo contrasto mi realidad con la verdad de Dios, hay que entender que las marcas de un verdadero creyente se pueden ver en la habilidad que tú y yo podemos tener en contrastar la luz con las tinieblas. El saber qué es luz y qué es tiniebla, no desde un punto de vista místico, sino desde un punto de vista real, verdadero, diario, a día a día. En contrastar lo que es el amor versus el odio. No desde un punto de vista romántico, sino desde un punto de vista real. ¿Cuánto estoy amando verdaderamente y cuánto estoy odiando en algún momento? En contrastar la verdad, lo que es la verdad, con el error. Hay una verdad que es absoluta que está aquí. Y que cuando yo encuentro esa verdad aquí en su palabra, me doy cuenta que el mundo está lleno de errores tremendos en los cuales yo constantemente, día a día, puedo estar cayendo en esos errores. Simple y llanamente por mi convicción de creer de que yo estoy bien, de que yo no soy malo. Sé que lo que estoy hablando, no, como le dicen, no es muy comercial, pero dicen que el apóstol envía estas, fíjense, viendo desde un punto de vista histórico, el apóstol envía estas cartas a los creyentes que batallan con doctrinas erróneas. ¿Okay? En este caso era el gnosticismo, un conjunto de creencias religiosas y filosóficas que aseguraba que la salvación era más por medio del conocimiento. Mientras más yo aprendo, mientras más yo creo, mientras yo más me educo, puedo ser salvo porque estoy conociendo aún la palabra. Hay muchos cristianos que se han engañado por años creyendo que con el estudio sencillo de la palabra, ya estoy ocupando un espacio más allá, estoy subiendo unos escalones más hacia la salvación. Yo estudio teología aquí y estudié en Venezuela teología. Sin embargo, como dice Pablo, haberlo alcanzado todo, no, para nada. Cada día aprendo más. Estamos en un grupo de estudio, varios hombres aquí tenemos grupos de estudio y cada vez que yo me reúno con mi grupo de estudio yo aprendo muchísimo de ellos. Porque no está en el conocimiento, sino en la verdad que Dios está dando, ¿no? Entonces, Juan recuerda que el verdadero conocimiento de Dios se refleja en una vida transformada. El pensar que tengo mucho conocimiento de Dios, pero mi vida no ha sido transformada,
no verdaderamente estás teniendo un conocimiento vano. Un conocimiento de inteligencia tal vez, un conocimiento de información tal vez, pero si tu vida no está siendo transformada a la imagen de aquel que te está enseñando, hay algo que tenemos que revisar. Porque puede estar el pecado allí incluido, y tú y yo, ustedes han agarrado un gato alguna vez, a mí no me gustan los gatos, pero ustedes han agarrado un gato y lo empiezan a acariciar, ¿ok? ¿Sí ven eso? Bueno, un perro también, ¿no? Lo acaricias. Yo siempre, en una oportunidad alguien me explicó, uno acaricia el pecado como quien acaricia al gato. Entonces uno está con su pecado, no te metas con este pecado es mío. Déjamelo aquí, yo lo acaricio, lo abrazo y tranquilo que ya yo lo sé dominar. Estamos en un error. Dice, para andar en luz y comunión, que es como se llama esta serie de predicaciones, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición como pecador. No puedo estar en luz y en comunión si yo no reconozco que soy pecador. El adicto, bien sea el drogadicto, bien sea el alcohólico, o bien sea el que juega en el casino, la adicción que sea, ¿ok? Aún por más mínima que usted crea que no hace daño a nadie, en tu adicción, no va a poder ser rehabilitado si no entiende que él tiene ese problema. No sé si aquí en Estados Unidos, alcohólicos anónimos, no, por lo menos lo primero que cuando se presentan es dice soy fulano de tal y soy alcohólico. Es como para reconocer que mi adicción. Entonces, para andar en luz y comunión, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra condición de pecado. Si yo no voy delante del Padre en oración, en clamor, en ruego, en estos tipos de reuniones que tenemos los fines de semana, o en su devocional personal, y decir, mire, cuál pecador soy. Reconocer mi estado de pecaminosidad delante del que es justo, entonces no estoy reconociendo mi condición. La rehabilitación en mi vida puede empezar a tardar. Hay muchos conocimientos en tu mente que te pueden estar dilatando, palabra muy antigua, la usaba mi abuela, dilatando tu rehabilitación como cristiano, como un hijo de Dios. Todos nosotros vamos caminando hacia la perfección, hacia el varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Tú y yo podemos llegar a ese estado, pero tú y yo tenemos que estar conscientes primero de mi condición. Martín Lutero, su gran lucha interna que tuvo era el saber o entender, y por eso hizo las 595, la reforma, lo que se llama la reforma, donde clavó allá en la cátedra de Gutenberg aquellos decretos, aquellos estatutos que él puso, ¿okay? Pero su gran lucha era el que él decía, yo no voy a poder ser salvo, porque la ley me condena. La ley me condena, la ley me dice que yo no puedo ser salvo, porque yo no puedo llegar al estándar que me está pidiendo la ley que yo sea. Pero ahí lo que él estaba reflejando realmente era su pecado. Que su pecado, como dice Pablo, que el pecado que moraba en él, miserable de mí, dice por allá en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de este cuerpo de muerte? Eso lo estaba diciendo Pablo porque reconocía, como Martín Lutero, estaba reconociendo que en él no había nada bueno. Ahora, tranquilo que no todas son malas noticias, pero yo quiero poner en contexto lo que es esto en nuestras vidas. Dice, así, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Vamos a desarrollar un poco esto, ¿no? Primero, cuando decimos en 1 de Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, les escribo esta cosa para que no pequen. Okay, ya hemos hablado de eso. Pero si alguien peca, tenemos abogado. ¿Ok? Ahora es importante entender esto del abogado. Usted conoce lo que es un abogado. Espero que nadie haya tenido la necesidad de usarlo para defenderlo. Pero un abogado, cuando tenemos un abogado, y me llama la atención que un abogado te defiende aunque sea culpable, ¿sí o no? ¿Ok? Si es culpable, te tiene que defender. Para reducir la pena. Exactamente.
Y un abogado es el que se te para al lado tuyo, delante de un juez, a decirle: yo lo voy a representar y yo lo voy a defender. Entonces, imagínate la gracia sublime, como cantábamos, la gracia, la misericordia eterna de Dios, que el Señor nos está diciendo aquí. Pero si alguien peca, como si hubo alguien que no pecara, pero si hubo alguien, ¿cierto? ¿Quién fue? Jesucristo, el justo. Como hombre no pecó, pero si alguien peca, es decir, el resto del conjunto del grupo, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación para nuestros pecados, y no solo para los nuestros, sino para todo el mundo. Él mismo es la propiciación. Él se hizo propicio, se entregó a sí mismo para que los pecados de nosotros, el pecado de José Martínez, pudiera ser propicio delante del Padre, del juez, y decirle: aquí estamos. A mí me encanta. Yo soy teatrero y soy dramático, y yo siempre, yo no sé por qué yo una vez me imaginé a Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Y dice la palabra que Él bajó ¿a dónde? Al infierno, ¿ok? A los lugares más. Y para mí Él fue con un documento, algo así, con un documento de propiedad que decía tu nombre y decía el mío, y le fue al diablo y le dijo: ¿sabes qué? Este señor que está aquí escrito, José Martínez, Pedro Pérez, cada uno de sus nombres, ahora ya no te pertenece, me pertenece a mí, porque yo fui propicio por la sangre de mía para comprarlo. Si tú y yo entendemos esta realidad que hay en nosotros, que tenemos a un justo que murió por mí, que fue propicio para pagar por mi pecado, ahora ese pecado terrible que le estaba hablando hace rato tiene resuelto, tiene solución. Tú y yo tenemos solución. Y dice, y aquí me llama la atención en Primera de Juan, y vamos a seguir leyendo, el mismo en el verso 3, y en esto conocemos que lo hemos llegado a conocer. Hay una palabra en computación, nos enseña en lo que es algoritmo, en CPM, nos llama algo que es el if condicional, el if, then. If, en inglés, then, entonces si tal cosa, entonces tal cosa. Ese if condicional está presente aquí, perdónenme lo tecnológico. Dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes que conoces a Cristo? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? Si guardas sus mandamientos, no si lo conoces. ¿Ok? Pues dice, ¿usted conoce los mandamientos? Eso sí, no matarás, no hurtarás, los 10 que nos conocemos de memoria. Pero lo guardas, es cosa muy distinta. A saberlo, a tenerlo en un conocimiento, y otra cosa es a guardarlo, que ya es una acción que tú y yo tenemos que hacer. Pero la if condicional sigue más adelante, dice, el que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanecemos en él debe andar como él anduvo. Los sí condicionales de Primera de Juan que estamos hablando dicen, si decimos que estamos en comunión con él, si decimos que estamos en comunión con él, pero andamos en las obras de este mundo, estamos en oscuridad y somos mentirosos. O sea, es if then, sí, entonces. Si decimos esto, si decimos que estamos en comunión con él, pero andamos en las obras del mundo, estamos en oscuridad. ¿Y qué es andar en las obras del mundo? Muchas veces nosotros creemos que nosotros somos buenos, como decimos hace rato, porque bueno, simple y llanamente, bueno, ya yo, mira, no sé, ya yo no codicio, ya no adultero, ya no robo, ya no hurto, ya no X cosas que son como que, pero si seguimos en una actitud de condena, de juicio,
de crítica. Estamos en las obras del mundo también, porque eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Pero si andamos en luz, if condicional, si andamos en luz, entonces tendremos comunión con los demás y seremos limpios de pecado. Si andamos en luz, entonces contrastar lo que le decía al principio, si aprendemos a contrastar la verdad, mi verdad con la verdad de Dios, mi realidad con la verdad de Dios, tenemos que contrastar lo que son las tinieblas versus la luz. ¿Cuántos tienen familia aquí? Todos tenemos hermanos, ¿verdad? Hay algunos que son hijos únicos, pero bueno. En mi familia particularmente éramos 8 hermanos, ya quedamos 6. Y el conocer a cada uno de mis hermanos a lo largo de mis ya casi 60 años ha sido una afrenta delante de Dios todo el tiempo. Porque hay algunos que dicen, conozco a Cristo y hablo de Cristo y se le comparte de Cristo y habla de Cristo, pero sus obras determinan otra cosa, ¿no? Y estudiando esto yo no llegué a otra conclusión sino a orar por ellos, o por algunos de ellos, donde no pueden continuar diciendo que estoy en luz cuando estás en tinieblas por tus obras. Como le decía, esto no es nada comercial, pero es necesario que tú y yo conozcamos nuestra condición. Pero sí, si decimos que no tenemos pecado, nos autoengañamos y no tenemos la verdad en nuestra vida. ¿De qué verdad? El Evangelio. Si decimos que no hemos pecado, yo no tengo pecado, nos hacemos mentirosos y nos estamos autoengañando. Porque hay algo que tenemos que conocer nosotros, que es una palabra trillada que están en las iglesias, que se llama la sana doctrina del Evangelio. ¿Qué dice las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de salvación se concluyen sencillamente en decir de que nosotros hemos sido pecadores y que Cristo, que somos grandes pecadores con una necesidad de un gran Salvador, Cristo. Pues Cristo allí crucificado. Cuando yo reconozco esa verdad, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos autoengañamos y no tenemos la verdad en nuestra vida. ¿De qué verdad? El Evangelio. El Evangelio en nuestra vida. Día a día, tú y yo tenemos que estar remasticando. Usted sabe que la vaca dice que tiene 7 estómagos. No sé, si alguien sabe más que eso, me puede corregir. Pero dice que la vaca tiene 7 estómagos. Por eso es que la vaca rumea, ¿no? Porque él come el pasto y lo pasa de un estómago a otro estómago. Eso es lo que tengo entendido. ¿Ok? Me lo enseñaron en algún momento. Y así, de esa manera ya hace la digestión. Ya le di el ejemplo del gato, ahora el ejemplo de la vaca. A veces nosotros estamos rumiando, pasando de estómago a estómago una verdad nuestra, sin todavía entender que lo que estamos acariciando es el pecado. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos autoengañamos. Ahora, si confesamos, si confesamos, obtendremos perdón y limpieza. ¿De quién? De Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, si decimos, Señor, aquí estoy, esta es mi vida, mi realidad es esta, de que yo soy esto, de que soy aquello, usted verá, cada quien, eso no tiene que confesarlo delante de nadie, eso tiene que confesarlo delante del Padre. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos está diciendo que tenemos a un abogado que es fiel y justo, a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros confesamos ese pecado, pero si negamos el otro, viene el otro sí condicional, pero si negamos el pecado en nosotros, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él ha dicho de que no hay ningún justo, pero si nosotros decimos, no, yo sí soy justo, yo sí soy bueno, en mí sí no hay mentira, en mí sí no hay pecado, lo estamos haciendo, ¿a quién estamos haciendo mentiroso? A Jesús. Entonces, fíjense la manera como el pecado nos puede envolver de una manera que nos puede llevar a un estado de autoengaño, de decir, no, bueno, pero yo estoy bien. Es más, mira, yo voy todos los domingos a las reuniones.
estoy en un estudio bíblico, oro en las mañanas, antes de salir a trabajar hago mi oración, en la noche antes de acostarme hago mi oración, y todo eso parece muy bueno, y lo es. Pero ¿cuánto engaño puede haber en un conocimiento vano simplemente? Dice, pero si negamos el pecado en nosotros, lo hacemos a él mentiroso. Entonces, ¿cuál es el resultado de confesar y de comprender mi pecado? El resultado es entender que o somos mentirosos o somos limpios. Tú y yo definimos eso. Si confesamos, tenemos comunión. Si confesamos y que reconocemos nuestros pecados, salimos del autoengaño y vamos a la verdad. Si confesamos, en nosotros hay perdón y limpieza. Entonces, hijo de Dios, es importante que hoy la intención de este capítulo y de este estudio es que tú y yo entendamos la realidad del pecado en nuestras vidas y el efecto desastroso que puede estar teniendo el pecado en cada uno de nosotros. En no reconocer que mi vida puede mejorar exponencialmente cuando empezamos a confesar aquellas cosas por inútiles o por tontas que tú creas que son. Hay muchas veces que nosotros decimos, oye, pero a mí me ha pasado mucho donde hay algo, tengo una actitud sobre algo y eso me lleva, porque toda actitud en tu corazón genera una acción, ¿ok? Y a veces las acciones son, decir algo a una persona, con tu pareja, reclamar, o con tu pareja pelear, discutir, o ponerte bravo y sacudirte e irte. Y a mí me ha pasado muchísimo, que después que yo hago algo y digo, como que le embarré. No sé si la palabra, como que la dañé, como que me equivoqué, como que erré, como que no estuve atinado, como que el Espíritu Santo empieza a decirme, ojo, porque esto que acabas de hacer es un pecado. Porque abogado tenemos, ¿cierto? Donde Él nos va a defender. Pero ese abogado, cuando hablamos del abogado, el abogado, usted tiene que sincerarse con su abogado cuando va a un juicio, ¿sí o no? Y decirle, mira, sí lo hice o no lo hice. Pero tiene que sincerarse para que este abogado lo pueda defender efectivamente. Entonces, ese abogado que es Cristo en nuestras vidas, por medio de la obra del Espíritu Santo, me puede empezar a decir a mí, ojo, esa actitud que tuviste es de arrogancia. Y eso es pecado. O esa actitud que tuviste es de orgullo. Y eso es pecado. O esa actitud que tuviste es un engaño, es mentira. Lo que dijiste que tú no hiciste, pero tú sabes que sí lo hiciste. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, no, yo no hice eso, X cosa? Pero tú en el fondo dices, bueno, sí lo hice, pero no lo hice de la manera. Y empezamos a etiquetar. ¿Se han escuchado las etiquetas que le tenemos a la mentira? ¿O a los pecados? No, bueno, esto es una mentira piadosa. ¿Hay mentira piadosa? Esto es un pecado blanco, no es un pecado negro. Ay, no sé si hay pecado, no sé quién le puso color a los pecados. ¿Ok? Pero entonces empezamos a determinar el pecado en mi vida, no tan bueno, tan malo. Diciendo, no, bueno, pero yo no soy tan malo como que para justificarme, muchas veces justificar mi pecado, yo vengo y empiezo a decir, esto que estoy haciendo no es tan malo como el que hizo fulano. O con mi propia pareja, o con mis propios hijos, con mi familia. Decir, bueno, pero el hecho de que yo le haya reclamado vehementemente tal cosa, peor fue ella que hizo tal otra cosa. Entonces justificamos nuestros pecados con el pecado de otro. Y eso no es la acción. Eso no es la manera. Dice, el término confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Eso es confesar. Cuando decimos que vamos a confesar nuestros pecados, tenemos que entonces estar cónsono a lo que Dios dice que es el pecado. No podemos decir, yo voy a confesar este pecado a esta manera, pero no es a la manera de Dios. No está bien. Dice que es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino de Dios. ¿Cuál es el punto de vista que Dios tiene de esas circunstancias? Haga ir memoria, haga un ejercicio ahorita y vea en las últimas 24 horas qué acción
obtuvimos o hicimos y compárelo con la verdad divina de Dios. Y se va a sorprender que a lo mejor se va a dar cuenta de que igualito fue pecado. ¿Sí se da cuenta? Y dice, cuando pecamos y confesamos, nuestro abogado defensor se coloca en la brecha entre el juez y el acusado. Me encanta Ezequiel 22:30. Y dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hacía. Aquí en esta tierra no hay nadie que se pueda poner en la brecha, en el abismo entre Dios y nosotros y decir yo lo defiendo. No puede haber. Solo uno, Jesús, nuestro abogado. Entonces Él se pone en la brecha delante de Dios a favor. Y en Ezequiel, cuando él estaba hablando, acerca de la destrucción de Jerusalén, es que busqué a alguien que lo defendiera y no hubo uno. No había uno que lo defendiese. Si caemos en pecado, no debemos huir de Dios. ¿Se ha pasado eso? Fíjense lo que le pasó, el síndrome de Adán y Eva, por ejemplo. El síndrome de Adán. ¿Qué pasó cuando pecaron? ¿Se acuerdan? No se pueden acordar porque no estaban ahí, pero sí saben. Dice que cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Huyeron de la presencia de Dios. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando yo peco, cuando estoy en pecado, yo procuro esconderme de Dios. En mis argumentos, en mis condiciones, en lo que el mundo me da. Empiezo a escuchar voces por allí de hombres y mujeres con buena labia y dice, oye, pero es que fulanito dice tal cosa. Filosofías huecas, sutilezas, dice la palabra, donde empezamos a justificar y me estoy escondiendo de Dios. Y resulta y acontece que esa es la peor acción que podemos tomar. Cuando pecamos, la acción no es esconderse de Dios. ¿La acción cuál es? Buscarlo. Porque al buscarlo vas a ir a la luz. Y la palabra de Dios dice que en tu luz veréis mi luz. ¿Le ha pasado que cuando usted está buscando algo en medio oscuro, busca una lámpara y la pone y lo encuentra? ¿Sí o no? Pues esa luz que encuentra las cosas es Dios. Es su presencia, es buscar su presencia cada día. No debemos huir de Dios, sino acudir a Cristo en arrepentimiento. Sí, oye, mire, es que primero es Juan, más adelante lo va a decir, creo que es tercero Juan, que dice, donde dice que esta es la confianza que en Él tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Ok? De manera que el entender esto, el comprender esto, cuando yo estoy en un error y entender profundamente en vez de huir, es llevarme hacia la luz y decir, Señor, confieso mis pecados. Y yo tengo la confianza que tengo es que si confesamos, tú nos oyes y nos perdonas. Entonces, en ti y en mí está seguir huyendo con nuestros pecados, reculando o hacia adelante, hacia la luz, para que Él nos perdone y ya liberarnos de eso. Ahora, eso es una práctica que debemos hacer día a día. Nos toca. ¿Por qué? Pues somos pecadores. Somos pecadores. Y suena difícil digerirlo, sí, pero tenemos que aprender a digerir eso. Dice, el cristiano debe tener como práctica el reconocer y confesar de sus pecados continuamente y de la impotencia ante la acción de eso. Si yo reconozco que mi vida es pecaminosa y yo continuamente voy, eso es una evidencia de que tú quieres andar en luz. Y de que la vida de Cristo está haciendo mella en tu vida. Dice,
el cristiano debe tener, les repito, debe tener como práctica el reconocer y confesar de sus pecados continuamente y que es impotente ante la acción del pecado. El pecado va a tener una acción contra mi vida. Yo no tengo la más remota posibilidad de vencer al pecado. Yo no puedo vencer al pecado. Tanto que el único que venció al pecado tuvo que morir. Amén. Y por su sangre limpiarnos a nosotros. Por su sangre hubo una redención. ¿Sabe lo que es redención? Lo que es redimir. Redimir es pagar. Pagar la deuda de otro que no me pertenece. Yo vine, tengo una deuda y Fred vino y fue y la pagó. Te puedo dar las cuentas y todo. Fred fue a pagar la cuenta, no era de él, no era su responsabilidad, pero él fue y dijo, yo vengo aquí y pago la cuenta de José. Eso fue lo que hizo Jesús por contigo y conmigo. Nos redimió de todo pecado. Tuvo una redención en ti y en mí. Eso es una realidad sencilla, sin entrar en misticismo ni en religiosidad, que si tú la crees, eres salvo. Simple y llanamente. Si tú empiezas a creer que eso pasa en mi vida, entonces ahí es donde yo echo mano de la fe. Dice, porque soy salvo por gracia, misericordia, por la gracia de Dios, el amor inmerecido, el amor incondicional de Dios. Soy salvo por gracia por medio de la fe. Entonces yo agarro, arrebato la fe para mí, porque ni siquiera es mía, dice la misma palabra de Dios, que es por gracia, por medio de la fe, la cual no es tuya, sino que Dios te la da. Amén. Entonces yo tomo la fe que Dios me da y yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y que por su gracia sublime, como la cantábamos, que no sea una canción, que no sea un ritmo, que sea una realidad en tu vida. Esa sublime gracia que me salvó, esa sublime gracia que sin merecer redimió y pagó la deuda. Esa sublime gracia que fue propicia ante el Padre, porque no había manera de cubrir el pecado mío y el pecado de la humanidad. No había manera de justificarlo delante de Dios, sino que solamente se podía hacer a través de aquel Cordero sin mancha que murió en la cruz por ti y por mí. Ese pecado es libre, ese pecado se destruye, es ahí. Tú y yo somos impotentes para poder. No tenemos ningún tipo de posibilidad de vencer el pecado. Dice, la confesión continua del pecado es una indicación de la salvación genuina. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Cuánto confiesas tu pecado? Mire que ese hay un efecto muy sencillo. Yo soy muy práctico, usted me disculpa. Si usted todos los días practica algo, tarde o temprano se va a volver un experto. ¿Sí o no? Si usted practica todos los días. Usted practica todos los días en inglés, que no lo practico. Tarde o temprano hablaré inglés. Yo me he procurado practicar algunas palabras, algunas frases y ya se me las sé de memoria. Entonces cuando quiero eufanarme que hablo inglés, hablo las tres palabras que hablo. ¿Ok? Y entonces esa práctica me empieza a hacer experto. En el pecado, en la confesión, si todos los días tú vienes y confiesas, Señor, perdóname, oye, le embarré otra vez, tarde o temprano usted no lo va a seguir embarrando. Perdóneme la palabra, no va a seguir cometiendo ese error. No va a cometer ese pecado. Y cuando lo sigue cometiendo, usted se va a dar más cuenta en la luz de que usted tiene problemas con ese pecado. Y que necesita una ayuda mayor, porque ya es impotente ante eso. Ya la confesión se me ha vuelto como una religiosidad y hay algo que está pasando en mí y necesito ayuda por eso. Y esa ayuda la va a conseguir primeramente en Dios. ¿A través de quién? Puede ser a través de la iglesia, puede ser a través de un líder, de un pastor, en fin, de su hermano, de su esposo, de su esposa, en fin, que oren juntos, que clamen, que pidan y que me lleve al arrepentimiento genuino. Entonces, el Evangelio, cuando se entiende y se recibe correctamente, pone el corazón en contra del pecado. Cuando yo entiendo
las buenas nuevas de salvación en mi vida, va a poner mi corazón en contra de todo pecado y va a detener la práctica permitida de ese pecado. Cuando yo entiendo que soy salvo por gracia, eso va a detener en mí mi accionar de seguir pecando y va a detener la práctica permitida del mismo. Es decir, yo no voy a seguir practicando ese pecado porque estoy tan agradecido de esa sublime gracia, estoy tan agradecido de esa gracia inmerecida que tengo, que ya lo menos que puedo hacer es no seguir ofendiendo a aquel que me salvó. Amén. Dice, al mismo tiempo va a haber un bendito alivio a las conciencias heridas. Porque en el momento que tú empiezas a confesar tus pecados y empiezas y a entender que tú no tienes ninguna posibilidad de vencerlo por tu mismo método, entonces va a pasar algo en nuestra conciencia. Vamos a empezar a tener alivio. Porque ya el pecado ya no está. Pablo lo explica también en Romanos, como les decía hace rato. Dice, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y encuentro que hay algo en mí, en mis miembros, que se oponen contra el Espíritu, y queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Él finalmente dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo que me salvó. Amén. Dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. La verdadera fe, ¿usted tiene fe? ¿Tú y yo tenemos fe? Pues déjame decirte que la verdadera fe lo que va a producir es obediencia. Cuando verdaderamente tengo fe, lo que va a producir en mi vida es obedecer ¿a qué? A los principios y a la doctrina, a la sana doctrina que Jesús me está dando. Aquel que me salvó. Dice, la verdadera fe produce obediencia. Y aquí Juan confronta a quienes dicen, conozco a Dios, pero viven desobedientemente. Esos son mentirosos. Mira, yo creo en Dios, yo voy todos los domingos a las reuniones de iglesia, gracia y rescate. Y cuando el pastor Reinier predica, estoy tremendo. Salgo aquí con las nubes, tocando el cielo. Pero la verdadera reunión del domingo empieza el lunes a las 8 de la mañana cuando va a trabajar. Cuando me tengo que confrontarme con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Yo tengo un compañero de trabajo aquí. Con mi compañero de trabajo y con mis hermanos o con mi esposa. Que temprano salgo y ya podemos tener la primera diferencia donde yo tengo que confrontarme y decir, oye, ojo, mosca, pilas, porque puedes estar cayendo en pecado. Yo sé que los estoy agobiando con esto, pero es imperante de que tú y yo nos creemos, entendamos la realidad del pecado en nuestra vida. Dice, nuestra relación con Dios se mide por nuestro amor a su palabra y obediencia a sus mandamientos. No hay otra manera. Amo a Dios. Bueno, ¿cuánto obedeces? ¿Y cuánto obedeces? ¿Y cuánto amas su palabra? El salmista decía, Señor, amo tu palabra. Es más dulce que la miel. O sea, no lo veamos como algo místico, no lo veamos como algo religioso. Lea la Biblia todos los días y aliméntese de la verdad que está aquí para combatir la mentira que está en nuestra vida. Y cuando yo empiece a amar y a saber que esto es más dulce que la miel, empezaré a obedecer lo que en ella me está demandando hacer. ¿Ok? Y por último, tercero, andar como Cristo anduvo. En el verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos pusieron el rango muy alto. Porque nos está diciendo, si yo digo que lo amo, debo andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? En perfecta paz, en perfecto amor, en perfecto andar. Pero sobre todo, en perfecta obediencia
sin pecado conocido. No se le conoció pecado. No se le conoció pecado. Ayer yo tuve una conversación en el carro con mi hijo acerca de este punto. Y yo le decía, mira, la fe y conocer y entender la gracia es entender de que Él dio todo lo que de Él dependía delante del Padre para que tú y yo fuésemos salvos. Aquel hombre que estuvo al lado de la cruz con Él, aquel ladrón, aquellos dos ladrones, uno reconoció esa gracia, el otro no. Uno reconoció que Él no tenía culpa de estar allí, pero que estaba muriendo por los pecados de los dos ladrones, pero sobre todo él reconocía que estaba muriendo por el pecado de él. Y dice, Señor, le pidió perdón. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Hay palabras que son claras. Hoy mismo estarás conmigo. Una sola palabra bastará. Una sola palabra bastará. Dice el Señor, y en Romanos 6, versos 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Mire, Pablo lo está diciendo, no reine. Mire la importancia del pecado en nuestra vida. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Porque cuando reina el pecado en mi vida, lo que tarde o temprano, si no le obedeces a Dios, le vas a obedecer ¿a quién? Al pecado. No podéis servir a dos señores. Pues dice, para que no le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Nosotros no estamos bajo la ley, me condena, pero la gracia me salva. Así es. Amén. Amén. Así es. Entonces, la mala noticia es que el pecado muere en nosotros. La buena es que hay una gracia que la salva. Hay una gracia que la perdona. Tú decides si continuar en este estado o pasar a la sublime gracia. O pasar al perdón de Dios. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Humilde, obediente, amoroso, comprometido con la verdad. ¿Estoy caminando con Cristo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Mis actitudes, mis palabras, mis acciones reflejan cómo estoy andando yo con Cristo. Entonces, Juan nos está llamando a vivir como verdaderos hijos de Dios, confiados en Cristo como nuestro abogado, obedientes a sus mandamientos y siguiendo el ejemplo de Jesús. En esta semana, así como les hice hace rato que hagan memoria de las 24 horas, esta semana escoge una área específica de tu vida. Las relaciones, el trabajo, el servicio, el carácter, ¿ok? Y pregúntate si estoy caminando con Cristo en esa área. Y vamos a empezar a hacer esa práctica. Nos va a llevar a entender y comprender cada vez más cuál es mi grado de compromiso con Dios, no con la iglesia, sino con Dios. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí. Y la iglesia la hacemos todos, no la hace solamente el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, ni los que sirven. La iglesia somos tú y yo, cada uno de nosotros, comprometidos con la verdad que Cristo Jesús nos está dando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.